Lo siguiente que van a escuchar es una grabación en una comida. Les va a sonar porque ya tuvimos la precuela de García Ferreras con Villarejo hablando de su hermano Inda, de cómo iban a por Podemos, de que mataban a Monedero, de que se iba a enterar Sánchez por petición de Mauricio Casals. Quienes hablan ahora son Mauricio Casals, presidente de A3 Media, que es la propietaria de Antena 3 de La Sexta Televisión, donde el jefe es Ferreras, por eso estaba allí también en aquella comida, y de Onda Cero y de La Razón. Está también el comisario Villarejo, de todos conocidos. Pero ojo a quienes están, ¿eh? Adrián de la Joya, que es un empresario corrupto que aparece en cantidad de sumarios. Desde los papeles de Bárcenas, porque el dinero de Bárcenas en Suiza iba a ser invertido en una empresa de este señor, de Adrián Joya, hasta pues un blanqueo de 10 millones de euros a través de un banco guineano, nada menos que con el pequeño Nicolás. Ya ven, todo es una joya. Y la otra pata es el director de la Oficina de Inteligencia, Antiterrorismo y Crimen Organizado. Fíjense quiénes se juntan. Hablan de pistolas. Vamos a escucharles. Claro, sí. ¿Cuál tiene? ¿La Tisagüe? No. Ah, el 38, el 38 de 2 pulgadas. Ese es el mejor. No, pero pesa mucho más. No, pero el tuyo muy poco. No es nada. Bueno, es que yo soy... Sí, pero es que yo soy medio maricón, ¿eh? Que me gusta mucho. ¿De dónde que te dio cuerpo? Sí, sí. No, te dio hasta que te faló. Esto era de felicidad. Yo lo que estoy buscando es algo que no pese nada y que va a creer. Yo te puedo dar una sin papeles. Yo tengo una sin papeles. Este audio lo acaba de dar a conocer la base de público que dirige Pablo Iglesias. Pablo, hola, ¿qué tal? Bienvenido a En Jaque. A ver, es todo, bueno, en la línea de lo chusco, pero aquí la pregunta es, primero, ¿qué hace un empresario como Mauricio Casals armado y con una pistola del cuerpo? Que no sé de qué cuerpo, desde luego el de su señora no, otro cuerpo. No, parece que es el Cuerpo Nacional de Policía, porque al parecer a Casals, al igual que a Maruenda, el Cuerpo Nacional de Policía le hicieron comisario honorario. Lo que no sabíamos es que el hecho de que te hagan comisario honorario implica que te den una pistola, que te den un arma. Él presume de tener un revólver que le habría dado el Cuerpo Nacional de Policía, pero hay un elemento en la grabación que hemos sacado que es muy llamativo, que él dice: yo quiero una que pese poco. Y entonces Villarejo le dice: te puedo dejar una sin papeles porque yo tengo una sin papeles. O sea, es que el tema es grave. Estamos hablando de dos mandos policiales. Uno de ellos, el jefe de la Unidad Operativa Antiterrorista y contra el Crimen Organizado, que está allí con Adrián de la Joya, que está además vinculado con el rey Juan Carlos por ser cuñado de Lasir, un traficante de armas amigo de Juan Carlos, y allí tenemos al jefe de la Unidad de la Policía contra el Crimen Organizado de cachondeo, hablando de que a Casals le pueden prestar una pistola sin papeles, una pistola no registrada, de esas que sirven a los delincuentes y a los mafiosos para matar gente y no dejar rastro. Yo creo que es algo de la suficiente gravedad, vinculando nada más y nada menos que al jefe de La Sexta, de Antena 3 y de Onda Cero, y que seguro que hoy lo que estáis haciendo en Euskal Telebista no lo vamos a ver en las televisiones y en las radios de A3 Media haciéndose eco, bueno, pues yo creo que de una información que causa mucha preocupación, no solamente porque este tipo vaya armado eventualmente con una pistola sin papeles, sino porque allí estuviera presenciándolo uno de los principales mandos policiales que en teoría tiene que combatir el crimen organizado y que no se explica muy bien cómo puede estar en una conversación en la que se habla de que se distribuyen pistolas sin papeles. Lo de sin papeles es importante porque efectivamente las pistolas sin papeles no se utilizan para nada legal. Es decir, si es legal, se utiliza con papeles y un permiso de armas registrado a su vez en el registro de armas, que en este caso suele llevar la Guardia Civil concretamente. Pero no, sin papeles. Y se la ofrece el comisario. Y está delante el jefe de la Oficina contra el Crimen Organizado y Antiterrorista, nada menos. A ver, esta comida, digo que nos suena mucho porque
estos protagonistas estaban también en una comida el 16 de mayo de 2015 donde estaba también García Ferreras, que fue la de he matado a Monedero. O sea, lo que nos dicen es que podría ser la misma comida, que es una comida que se produce el 17 de mayo del año 2016, pero no lo podemos confirmar porque no escuchamos a Ferreras. Lo que es cierto es que están 4 de los 5 comensales que estaban en la comida en la que participaba Ferreras. No sabemos si se trata de otra comida en otro restaurante u otro día, o que en ese momento Ferreras se había ausentado o que no está haciendo ningún comentario frente a esa conversación. Pero claro, es muy importante que se vaya conociendo quiénes son estos personajes. Había mucha gente que me decía, es que con todo lo que ha salido de Ferreras parece que los demás se van de rositas, y los demás no son cualquiera. Casals es el presidente de La Razón, es el presidente adjunto del grupo A3 Media, manda más que Ferreras, es uno de los jefazos de La Sexta y de Antena 3. José Luis Olivera era el jefe de la Unidad de Inteligencia Antiterrorista y contra el Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía. Y están con De la Hoya, que es un empresario vinculado a casos de corrupción y vinculado a Juan Carlos I a través de su cuñado, que es un famosísimo traficante de armas árabe. Es que es algo de una gravedad extrema y que expresa además los vínculos de sectores del poder, bueno, con lo que parece a todas luces una trama mafiosa. Lo que escuchamos parece una conversación de mafiosos además machirulos hablando de quién tiene más grande su pistola. Pero es que no es un relato de ficción, no es Los Soprano. Estos tipos son los que han mandado y en buena medida siguen mandando en España. La pregunta es, ¿el telediario de Antena 3, el telediario de La Sexta, Al Rojo Vivo, se va a atrever a contar esto que afecta a su jefe, que es Mauricio Casals? Es evidente que no. Por lo tanto, se acabó de hablar de más periodismo y se acabó de hablar de periodismo digno, de todo lo que proceda del grupo A3 Media, porque esto es lo suficientemente grave como para que se formara un escándalo y a lo mejor para que el Ministerio del Interior le retirara la condición de comisario honorario al señor Casal y a lo mejor que le quiten la pistola, porque yo no sé si alguien que se expresa en los términos que escuchamos en esta conversación es razonable que pueda ir con una pistola legal y no digamos ya con una pistola sin papeles. A lo mejor sí tendrían que hacer registros para ver si estos tipos tienen pistolas ilegales. Pero fíjate, Pablo, pasó que escuchamos cómo Ferreras con Inda hacen un montaje periodístico, cómo se pasean al día siguiente por La Sexta, por el programa de Ana Rosa en Telecinco, cómo lo blanquean después las cabeceras de portada de la derecha, desde ABC, El Mundo especialmente, también La Razón de Casals, y no ha pasado exactamente nada. Es decir, nadie ha querido abrir una investigación, ni siquiera profesionalmente la Asociación de Prensa ha dado un paso adelante y decir, oye, esto es una vergüenza, no se puede actuar así. Ahora mismo, ¿tú crees que la Fiscalía va a abrir una investigación diciendo qué hacía Villarejo ofreciéndole a Casals una pistola sin papeles? Tengo mis dudas. No la va a abrir, pero ha ocurrido algo que es muy importante, Xavier. Han perdido lo más importante para un periodista, que es su prestigio. El desprestigio de Ferreras y de todo lo que rodea a Ferreras, que ha generado una verdadera convulsión incluso en sectores del periodismo de izquierdas que están desesperados porque les mancha, porque Ferreras ya mancha. Porque antes Ferreras era una vía que te permitía ser conocido, aparecer en televisión, que tu medio se leyera, y ahora cualquier periodista que se siente en un plató al lado de Ferreras siente una enorme presión porque el desprestigio de La Sexta, que se ve también en su pérdida de audiencia, es absoluto. Ya no cuela eso de tener una televisión para gente de izquierdas con propietarios de derechas y con objetivos de derechas. Y aunque la Fiscalía no vaya a hacer nada, yo creo que está muy bien ponerles nombres y apellidos y que la gente sepa cómo funciona el poder y cómo ha funcionado el periodismo en España. Porque cuando un periodista pierde su credibilidad y su prestigio, lo ha perdido todo. Podrá mantener el salario, podrá irse de rositas y no tener que declarar ante un tribunal, pero ya no les cree nadie, que esa era la base del más periodismo y esa era la base del éxito de Ferreras. Tal era así que hasta el presidente del gobierno, si quería dar una noticia importante, traía a Ferreras a la Moncloa para contárselo a él. Después del Ferreras Gates, ya no. Tuvo que llevar a uno de Televisión Española porque ya juntarte con Ferreras mancha a cualquiera que esté cerca. Y lo mismo Mauricio Casals y lo mismo toda esta troupe de mafiosos que además han manchado el trabajo de muchos periodistas que ahora pues no pueden reconocer abiertamente que si trabajan en A3 Media pues no pueden informar determinados temas que perjudican a los jefes porque así es el capitalismo. Bueno, de hecho esto no lo van a ver, estoy convencido, no lo van a ver, pero lo pueden ver en la base público que ha desvelado estos audios. Cuando lo subamos en las redes sociales sí lo van a ver. Claro, pues, claro que sí. Pablo, un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias a ti, Xavier, y a todo el equipo. Un abrazo. Las 12 es una vergüenza. Es decir, es una vergüenza, es un chapoteo, es Muy una chusco. charca inmunda donde cada vez que sale cualquier cosa de esas conversaciones te das idea de cómo están conectados además diferentes poderes, el periodístico, el empresario, el policial, a veces aparece el judicial, Sí. y claro, y así es imposible limpiar nada. Es chusco, la conversación es chusca, pero lo grave no es que la conversación sea chusca, lo grave es lo que hay detrás, ¿no? Que es lo que estás diciendo. O sea, estamos hablando de poderes, porque no estamos hablando de un directivo cualquiera, estamos hablando de una persona con un gran poder en los medios de comunicación, con una persona que está en una jefatura de policía muy importante, y están hablando de unas cuestiones como si estuvieran hablando de comprar piruletas, y están hablando de armas de una manera muy chusca. Y esta es una conversación que podemos decir que es casi hasta banal, ¿no? Para otras cosas que han hablado mucho más graves, de cargarse al uno, mentir sobre el otro, utilizar los medios de comunicación para manchar el prestigio de un partido político o de un político concreto o de un periodista concreto, ¿no? Entonces a mí me parece muy triste, y lo que más triste me parece es que este tipo de noticias solo se vean en algunos medios y haya medios de ámbito estatal que no quieran hacerse Alberto. eco de ellas. Sí, la verdad es que lo más preocupante quizá es cuánto tiempo va a tardar, por ejemplo, en regenerarse el concepto del periodismo que se ha podido ver manchado con esto. Totalmente. Y de los periodistas, porque yo creo que al final Nos hace mucho daño a todos. hace Hombre, a mucho daño a todos. todos, a la imagen del periodismo y a la imagen de los periodistas. Por no hablar también del propio, de cómo devalúa, de cómo se banaliza al final estos hechos que son tan chuscos, que a veces parecen como si fueran un cómic, realmente por lo chusco que es, ¿no? Y cómo se distorsiona lo que, por ejemplo, es el papel que tienen que tener unos mandos policiales. Los mandos policiales están para combatir el crimen, y el crimen organizado, no para estos colegueos impresentables. Exacto. A mí me parece que la verdad es que la imagen es tremenda, ¿no? Donde Es tremenda. entre bromas entre serios se habla, por ejemplo, de montarle una campaña a Sánchez que se va a enterar. Sí, sí. Sí, no, bueno, A mí me pasa con O de esto. fabricar noticias falsas directamente para perjudicar a una persona concreta, a un a un adversario partido, político. sí, sí. A mí me pasa con esto, decías tú, Alberto, que tiene un toque de cómic. A mí me suele pasar cuando lo veo que la primera sensación que tengo es que estoy viendo Torrente. Luego ya paso de ese tono de humor a ese tono de preocupación, porque es que está implicada en estas conversaciones, está implicada en este tipo de comidas y en este tipo de reuniones la gente que realmente manda en el Estado. Directores de medios de comunicación, gente que manda en las empresas, gente que Policía. manda en los cuerpos de policía. A mí eso me asusta. Y Pablo en este sentido ha dicho cosas muy interesantes. Ha dicho que hablaban de a ver quién tenía la pistola más grande. Yo creo que precisamente hablaban de lo contrario, de a ver quién la tenía más pequeña, pero no deja de ser preocupante en ese sentido. Pero luego ha dicho cosas muy interesantes, como que lo más preocupante que puede perder, que le puede ocurrir a un periodista, es que pierda su prestigio. Yo diría más, es que pierda su credibilidad. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.